Ok, veamos. La parte que tiene que ver con sujetos y fuentes no es algo que lleve mucho tiempo de explicar, pero si nada más son conceptos que algunos de ustedes ya manejan, pero simplemente tal vez reforzarlos y de cara al documento tratar de establecer un poco qué es lo que nosotros buscamos. Vean, en la parte de sujetos y fuentes de información, es una sola, bueno, se separó en dos secciones dentro del documento en la actualidad, que es la sección 3.2 de sujetos y 3.3 de fuentes. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de sujetos de información, para que no se me, digamos, no se confunda y no hacer ahí como unos mixes que a veces confundimos cosas. La maestría lo ve como personas físicas o a lo mucho personas jurídicas o corporativas. ¿Por qué jurídicas? Porque recuérdense que en el país se considera personería jurídica y persona física. Física cédula normal y jurídica porque tiene una personería jurídica. Y puede ser que algún elemento ustedes consigan, no sé, desde el punto de vista de empresas y trabajar a veces con muestras de empresa. Puede ser. Porque en dado caso puede ser que, no sé, trabajaron algún proyecto y les es importante entender el mercado y hacer una investigación con el mercado y tienen acceso a varias empresas y entonces definen unas ciertas fuentes que vamos a denominar personas jurídicas representadas a través de personas que trabajan ahí, pero como una visión de la empresa. Específicamente nosotros nos enfocamos más en el tema de personas físicas. Eso es lo que nosotros consideramos sujetos de información, que son personas, ya sea expertos o no, pero con alguna relación hacia el proyecto y por lo tanto decimos que son informantes de nosotros con respecto al proyecto. Ven, ahora, la cantidad de informantes, la cantidad de sujetos, no hay un número. Va a depender de lo que ustedes tengan a su alrededor y del ecosistema, o sea, los factores ambientales que componen el ámbito donde ustedes estén trabajando. Por eso es que una de las partes importantes a la hora de definir, por ejemplo, cómo decir, el alcance del proyecto, es definir en dónde lo voy a trabajar. Por eso les decía yo la vez pasada, es importante definir si considera un solo departamento o no. ¿Por qué? Porque eso también ayuda a limitar cuántas personas de la empresa están relacionadas al proyecto. Entonces, por eso en el alcance, en parte es importante delimitar un poco precisamente dónde voy a hacer el proyecto y señalarlo para tener también claridad en función de hasta dónde como tal va a incluir no sé qué grupos poblacionales sí o no. Porque obviamente, aunque el proyecto es para una empresa, nosotros no vamos a meter a toda la corporación o a toda la empresa. Si fuera una empresa pyme, por ejemplo, y todos están relacionados al proyecto, ya y obviamente ahí no quedará de otra que ponerlos a todos. ¿A qué me refiero una pyme? No sé, de una a cinco personas, máximo 10 personas. Y es una empresa, no sé, constructora, que su negocio es a través de la gestión de proyectos y todos los que están contratados por la empresa directamente en planilla son profesionales, gestores de proyecto, y es que la planilla de construcción tal vez se hace más grande, pero está en función de contratos hacia obreros, maestros de obra, pero que a los cuales no es un grupo que nos interese sacar la información. Entonces ahí en un caso como ese, obviamente van a consultar a todos los 10 personas profesionales que conforman a la empresa. Pero en otro caso, no sé, alguno de ustedes trabajara en alguna empresa grande, Pfizer, Procter Gamble, Intel, alguna de estas, por ejemplo, y ya, y puede ser que sí, el proyecto sea para la empresa y son 2.000, 3.000 personas, pero no van a preguntarle a las 2.000, 3.000 personas. Y no hablo, digamos, de otros modelos de proyecto, porque obviamente ahí requerimos de otros elementos. Ok, entonces, con la parte de personas físicas, lo que más nos interesa a nivel de reacción y que ustedes tengan claro es, ok, yo les voy a explicar las dos maneras en las cuales se saca ese grupo poblacional que nos va a servir como informantes. Pero en la realidad, cuando ustedes trabajan el proyecto, por el tipo de proyecto y enfoque que tiene, que ya creo que se los he repetido varias veces, digamos, durante este curso, en lo que hace referencia
por ejemplo, que es muy específico, una solución dada, que requiere mucho análisis, ocupa que sea un conocimiento muy profundo del hecho. Entonces, bajo eso, hay una delimitación por la cual uno de los modelos casi que no aplica. Entonces, bien, vamos a ver esto. Hay dos maneras de sacar la muestra o el grupo poblacional que finalmente va a ser el que nos va a dar la información. El primer método se llama el método estadístico, que algunos de ustedes por su formación me imagino que lo han visto. Y hago la aclaración que hablo de personas físicas porque en algunos casos se sacan muestras que no tienen que ver con sujetos de información, sino que son muestras de objetos, porque este concepto de objetos también se utiliza para sacar muestras, como cuando hablamos de pruebas de calidad. Entonces ahí no estamos sacando sujetos de información. Entonces, por eso hago la aclaración que cuando hablamos de sujetos, nosotros hablamos de personas físicas, no objetos, no elementos. Esos elementos o demás pueden ser muestras de una población, pero no es la población que nosotros consideramos en nuestro proyecto, por aquello para no confundir. Si estuviéramos haciendo un proyecto, por ejemplo, en el campo de ingeniería industrial, y estoy haciendo un análisis de calidad de productos en líneas de producción, obviamente ahí sí es válido lo que ustedes están planteando, por ejemplo, de hacer muestras de productos, porque las muestras de productos como tal, obviamente ocupan sacar cuánto es la producción total para establecer un rango de confianza y demás, saber cuántos productos tengo que sacar para tener una validez del resultado sobre algún parámetro de calidad que estemos midiendo, puede ser peso, volumen, tamaño, el que sea, pero eso no significa que por llamarse población son sujetos de información. Estamos claros, por eso es que quería dejarles muy claro que estamos hablando de personas físicas o a lo mucho personas jurídicas a través de alguna representante o un representante. Ok, entonces, la primera manera en la cual se obtiene ese grupo poblacional base del cual ustedes van a sacar información es el método estadístico. Si ustedes conocen al profesor Donald, a veces me dice que por qué yo no les hago toda la explicación aquí de las fórmulas matemáticas para rangos de confianza y eso, pero el enfoque de este curso no es meterme en ese tema, sino hacerlo un poco más práctico hacia lo que van a usar. Los que han estudiado ingeniería industrial o alguna carrera de ingeniería normalmente nos meten un curso de estadística y probabilidad, para algunos de buen recuerdo y para otros no de tan buen recuerdo. Ok, en la parte de estadística, sobre todo descriptiva, hay una fórmula que explica cómo de una población N grande yo saco una muestra N pequeña que me da un cierto rango de confianza o un cierto rango de incertidumbre y donde yo establezco ciertos tipos de distribuciones donde la más normal es Gauss y a partir de ciertas fórmulas adicionales yo puedo establecer también ese rango de confianza. Y si no, tengo distribuciones que cuando yo no conozco bien el grupo poblacional, puedo hacer elementos probabilísticos para sacar ¿cómo se llama? Ese grupo que me interesa como meta para obtener información. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese grupo estadístico o en esa parte estadística? Bueno, en proyectos que tratan de buscar una generalidad, o sea, un estudio diagnóstico, un estudio valorativo o aquellos que están orientados para crear como en sí un marco general sobre ciertas cosas, en ese momento tenemos un estudio que puede orientar a herramientas de este tipo, o sea, generales estadísticas numéricas. Muy bien en esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de inducir que a través de estos resultados crear un mapa general y poder entonces extrapolar nuestros resultados para ser aplicados en varios casos. Ese enfoque también está muy relacionado más al enfoque cuantitativo, porque, por ejemplo, los estudios que hace el INEC, de las organizaciones de ustedes, como por ejemplo la compañía que creo que trabaja en la caja, compañeros que trabajan en INEC y demás, son precisamente estudios con el fin de dar una visión general, como una visión general de lo que puede estar pasando. O sea, por ejemplo, un estudio del INEC no es simplemente para decirme que la población tal vez del caserío tal tiene cierta condición.
No, un estudio del INEC es precisamente para decirme a nivel general cómo está estructurada la sociedad, en qué parámetros son más importantes, cuándo yo puedo separar una clase de otra por su condición socioeconómica. O sea, son estudios que generalizan el comportamiento de una población más allá de nuestras diferencias. Y entonces ese estudio, que no significa que sea un mal estudio, simplemente su alcance es una generalidad. Y son grupos poblacionales tan grandes que entonces el esfuerzo, yo tengo que optimizar los recursos. ¿Qué pasa en un estudio del INEC? En un estudio del INEC, cuando yo quiero hacer un estudio como el que publican creo que cada 3 meses, que tiene que ver con, no me acuerdo si el de probabilidad o el de capacidad de nivel de vida o algo así, porque tiene estudios trimestrales, no son estudios igual que un censo, porque somos 5 millones de personas y hay que sacar entonces una muestra que tenga un cierto grado de confianza e incertidumbre. Igual pasa con los estudios que hace el centro del CIEP, de la UCR y otras firmas encuestadoras en el país. Cuando buscamos, por ejemplo, tendencias políticas, tampoco son muestras, digo, población, o no van a hacer un estudio de toda la población de los 5 millones. A partir de esa fórmula se sabe que aunque sea una población de 5 millones, tal vez con una muestra de 2.000, 3.000 personas ya tenemos un cierto rango de confianza y nos va a poder permitir generalizar a partir de esos rangos de confianza e incertidumbre con el cual estamos calculando. Ahí obviamente ya después viene un tema de aplicación de herramienta que ahorita lo vamos a ver, porque la aplicación de herramienta es la que después también nos da confianza en el proceso y no que haya un sesgo, ¿verdad? Ahora bien, ese es un modelo. No me voy a poner aquí a calcular la fórmula y establecer las tablas y mostrárselas, porque para eso hay libros de estadística descriptiva. Si alguno ocupara eso, dependiendo del caso en el que esté, lo puede hacer. Ahora, pasa una cosa interesante. Para los que conocen y han entendido un poquito el tema de estadística, en poblaciones tal vez de 100, 200, 300 sujetos como tal, al hacer un cálculo tal vez con 95% de confianza, con una incertidumbre del más o menos 2%, terminamos obteniendo un resultado que nos lleva a hacer que la muestra sea muy similar al grupo poblacional, lo que implica que el esfuerzo termina siendo casi un censo. Entonces, cuando hablamos de poblaciones pequeñas a nivel estadístico, estamos hablando de esas poblaciones que no sobrepasan tal vez los 1.000, 2.000 personas. ¿Eso qué significa para ustedes? Y ahora sí, viéndolo desde un aspecto ya más práctico. Vean, en las organizaciones de ustedes puede ser que sean 50 personas, pero el punto aquí primordial es que el tiempo que ustedes tienen de realización del proyecto difícilmente también les va a dar para abarcar a 50 personas, porque si bien hay herramientas como Google Forms que son muy fáciles de enviar, hay otro tema importante que es quién le va a contestar. Y esos tienen que considerarlo también su realización de TFG, porque tal vez 50 personas puede ser que sea un ambiente muy colaborativo y las personas son muy participativas y muy rápidamente tengan la información, pero dependiendo de la complejidad y profundidad que ocupamos del instrumento, tal vez no sea válido aplicárselo a los 50, sino comenzar a subdividir. Entonces ahí nos saltamos al otro enfoque. El enfoque cualitativo lo que nos dice es, no necesariamente tiene que trabajar con una muestra que sea en números, estadística y calculada a partir de muestras y poblaciones y con fórmulas matemáticas. Se pueden trabajar con muestras que sean siempre representativas, pero bajo ciertos criterios que aportarán mayor valor a la profundidad del análisis y orientados sobre todo a la interpretación, porque los proyectos con enfoque cualitativos lo que tienen mayormente es el tema de el análisis y la interpretación, o sea, la capacidad interpretativa de esos resultados que nos lleve a construir una solución. Entonces pasa que ustedes puede ser que tengan 50 personas en la empresa, pero dentro del enfoque cualitativo es válido y es muy válido
que ustedes definan su grupo poblacional, que es lo que se llama como una muestra dirigida, en función de ciertos parámetros, conceptos o elementos que ustedes consideren de importancia. Entonces, ahí es donde esa población pequeña, que puede ser hasta 10 o 20 personas, ustedes la pueden seccionar por características y hacer, como decir, diferentes grupos o nichos de esos sujetos. Y entonces caracterizar a estos sujetos por su rol, su nicho o por el tipo de información que van a brindarle para poder también después separar las herramientas de investigación en función de los roles. Entonces vean cómo vamos ligando todo y vean cómo vamos ligando otro punto importante, que es lo siguiente. Y voy a tratar de agarrar una laminita aquí, porque aquí viene un poco el concepto de los muestreos que les estaba diciendo. Entonces voy a crear una lámina aquí. ¿Qué es lo que quiero que vayamos viendo y alineando? Porque es muy importante que esta línea siempre la mantengamos. Nosotros iniciamos con un problema. Del problema avanzamos y ponemos los objetivos. Entonces, de aquí el problema pasamos y ponemos los objetivos. Ajá. De los objetivos, nosotros nos relacionamos directamente con las categorías. Pero para analizar las categorías, nosotros requerimos información, ¿cierto? Ya aquí tenemos que comenzar a recolectar información. Pero esa información, ¿de dónde viene? De los sujetos. Pero los sujetos, no todos nos van a dar la misma información. Entonces tenemos sujetos y tenemos entonces perfiles de sujetos. Entonces tenemos perfiles de sujetos. Entonces tenemos el perfil 1, por ejemplo, y podemos tener un perfil 2 y podemos tener un perfil 3. Ven, esa es más o menos la secuencia de trabajo, pero aquí viene la parte que ya lo relaciona un poco todos juntos. Vean que esto es más o menos como una secuencia. ¿Qué es lo que relaciona junto? Ahora sí, ¿cuál es la información que yo requiero recolectar? ¿Cuál es la información del proyecto propiamente? O sea, ¿qué es lo que yo ocupo para mi TFG? Bueno, ahí es donde viene el gran tema. La información precisamente es la de las categorías. ¿Qué ocupo yo estudiar? Y más bien se los diría así, subcategorías. Entonces yo tengo la subcategoría 1, la 2, la 3, la 4, por ejemplo, y ahí seguirá hasta la N. Y por otro lado tengo los perfiles. Y esto es algo muy natural. La investigación, esto no significa que hay una técnica que te dice esto tiene que ser así. No, o sea, esto en realidad es completamente este, inductivo. No era deductivo, no, deductivo. Deducción propia. Ustedes le van a preguntar a una solo perfil toda la información de todas las categorías. Puede ser que sí. Puede ser que este perfil yo le pregunte por A, le pregunte por B, le pregunte por C y le pregunte por D porque todo lo conoce. Y eso, aquí no voy a profundizar en el diagrama, porque aquí hay una cuestión que también se llama niveles de profundidad. Pero al perfil 2
Puede ser que solo me interese preguntarle por el 1, por el A. Y al perfil 3 me interesa preguntarle por el D, o sea, la 4, y me interesa preguntarle tal vez por el C, nada más. No sé si ustedes han venido haciendo ese mapa, pero este es el mapa que más o menos uno tiene que ir armando para ir orientando y estructurando la investigación. Yo les expliqué la semana pasada cómo buscar información en bases y fuentes, ¿verdad? Que tiene todo un proceso en el cual la idea es ir seleccionando y seccionando las fuentes de información para no enredarme. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado, también cuando yo le vaya a preguntar a las personas, yo no voy a emborrachar a las personas con preguntarles de todo y cosas que no manejan. Entonces, ese análisis es importante que lo vayan haciendo. Y bien, y hay un análisis todavía posterior a este, que es de la subcategoría 1, puede ser que hayan diferentes niveles de profundidad. Pongamos que yo tengo el nivel gerencial y el nivel táctico. Entonces, ejemplo, puede ser que esa información de nivel gerencial yo se la voy a preguntar al gerente, aunque sea la misma subcategoría 1. Pero la que es más táctica e instrumental, se la voy a preguntar a técnicos que estén dentro, digamos, del día a día, los que se ensucien. Pero estoy preguntando siempre sobre la misma subcategoría, pero con dos perspectivas diferentes. Y eso implica también, que no sé si ya lo están deduciendo, que a partir de aquí es cuando comienzo a construir la cantidad de herramientas que ocupo. Porque puede ser que este perfil 2 yo le preguntaba sobre la categoría 1. A este 3 también ocupo preguntarle la misma subcategoría en el mismo nivel. Entonces yo aquí comienzo a asociar cuántas realmente tipos de herramientas ocupo. Que aquí va a salir un gran listado. Pero después de ahí viene también la fase donde comenzamos después a analizar y a sintetizar esa cantidad como tal de herramientas que realmente ocupa. Vean que aquí uno no ha escrito nada, simplemente es con la información que les estoy dando, es un planeamiento que tienen que ir pensando. Y es importantísimo este planeamiento para hacer una investigación óptima y eficiente. Entonces ahí es donde, por ejemplo, yo les decía, o me preguntan a veces, profesor, quiero utilizar una herramienta de madurez. Perfecto. Yo les digo, bueno, primero que todo, ¿cuál es el objetivo que quiere lograr con ese uso de madurez? Digamos que el objetivo me lo responden correctamente. Ok, perfecto. Entonces sí, tiene una noción de por qué madurez. Pero ahora la pregunta importante, ¿cuántos de esos perfiles realmente hay que preguntarle madurez? ¿Ocupa preguntárselo a todos o es a ciertos perfiles? Eso optimiza mucho porque entonces pasa de querer yo preguntarle, no sé, a 50 personas a tal vez preguntarle únicamente a 3 o 4 que son los que realmente conocen. Y eso obviamente simplifica la cantidad de información. A los otros 46 los seccionaré diferente y les aplicaré una serie diferente de, ¿cómo se llama? De posibles preguntas. ¿Por qué? Porque entonces mejor les pregunto de otra manera, tal vez más sencilla para que me ayuden. Ven más o menos lo que uno en investigación comienza a amarrar. Primero hay que tener claro esta secuencia, ¿verdad? Pero con esta secuencia yo ya comienzo a amarrar estas cosas. Porque la información del proyecto es precisamente cuando yo respondo las preguntas generadoras de la subcategoría, que por eso es que las preguntas generadoras de la subcategoría no son preguntas de un cuestionario, son preguntas amplias, son preguntas que nos van a permitir después construir todo un andamiaje de herramientas. Pero es importante a la vez y en paralelo tener claro estos perfiles que vamos a escoger. Y sobre todo en el caso de ustedes, a través de lo que vamos a llamar una muestra dirigida. O sea, una muestra que va a ser a partir de algunos criterios que ustedes van a establecer para esa escogencia.
Entonces, precisamente lo que venía aquí es lo siguiente. A nivel del documento, pueden trabajarlo con una tablita, finalmente la descripción de los sujetos, o pueden ir explicando en prosa cada sujeto con sus diferentes, digamos, cuál es la necesidad de ese perfil dentro del proyecto, o ese proyecto, o qué información piensan brindar. O sea, eso es lo que pueden incorporar porque es siempre explicativo. Siempre caemos a la prosa explicativa para poder ir validando los diferentes elementos que vamos a requerir. Y a partir de eso, entonces ustedes puedan hacer la explicación de la sección sobre estos sujetos, dejando claramente que tal vez es una muestra dirigida, pero sí hay que indicar elementos principales como cuánto es la población total, cómo es esa muestra dirigida, bajo qué criterio lo consideran, em, cómo son los grupos diferentes en los cuales van a dividir en los diferentes perfiles y a partir de eso explicar todos esos detalles para entender que realmente están haciendo un análisis de estos sujetos. Y eso es lo que va en la sección 3.2. Ahora bien, lo que muestra aquí ya el resto un poco de la presentación en esta parte relacionada a sujetos está enfocado al tema de cómo escojo la población, que era lo que les venía diciendo. Aquí sí hay teoría que pueden buscar en los mismos libros de estadística, de métodos de investigación, que habla precisamente de esto. Habla precisamente del tema de que un censo es un estudio completo de toda la población, que esa población yo la puedo seccionar en diferentes grupos. Esos diferentes grupos es lo que vamos a llamar nuestros perfiles de sujetos. Y después, a partir de esos perfiles de sujeto y la cantidad, vamos a establecer cuál es el tipo de muestreo que vamos a usar. El estadístico, o el probabilístico o el no probabilístico del todo. Va a ser un muestreo más por criterio y también cómo hacer esa escogencia, que si bien es cierto, es una muestra dirigida, trata de buscar también guardar el tema de objetividad, porque también ahí, pero bueno, aquí a veces es un poco complicado porque obviamente era lo que yo les decía, si yo tengo una empresa con 5 pymes, digo, con 5 personas, si es una pyme, ya ahí no hay mucho que escoger, ¿verdad? Tienen que trabajar con los 5, porque ya ahí son los que realmente le están dando vida propiamente a la organización y son los que trabajan los proyectos. ¿Ven? Entonces, lo importante en esta sección, en resumen, ¿qué es? Y de una manera lenta, por si están tomando apuntes. Uno, explicar cuál es la población total. Dos, establecer los estratos o clasificaciones que ustedes van a tener o van a establecer de esta población para tener las características de los diferentes perfiles. Tres, de esos perfiles, ya sea hacer una explicación con tabla o una explicación a través de prosa de estos perfiles, qué características tienen, bajo qué criterios se dividieron, qué información les pueden brindar y definir em, qué tanta relación tienen o no con el proyecto, ¿verdad? Porque lo importante es que ojalá sean lo más relacionado posible. Aunque puede ser grupos que tal vez sean de interés, pero como por ejemplo clientes para conocer su satisfacción, pero por ese tema más que todo. Y aquí un resumen un poco de lo que dice el libro de investigación, ¿verdad? Que hay probabilísticos, hay no probabilísticos, unos por conveniencia, otros por cuotas. Y luego en el probabilístico tenemos el aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerado. Isabel. Profe, solo para aclarar, Ajá. y que no sé si me queda claro, digamos, en mi empresa, pues, en la que estoy haciendo el trabajo, es una empresa grande, pero yo me estoy enfocando en un departamento. Entonces, mi muestra sale de ese departamento, no de toda la empresa, ¿verdad? Sale de su departamento si solamente tiene relación con el departamento. Puede ser que usted incluya algún grupo de perfil o poblacional diferente, que es un grupo de perfil o poblacional distinto porque pertenece, no sé, a grupos de trabajo que están fuera del departamento, pero que se relacionan con proyectos o con los proyectos que usted hace. Vea, por ejemplo, puede ser que yo trabaje únicamente en el área de la PMO, pero yo como PMO organizo los proyectos, pero yo tengo que coordinar con una serie de departamentos un cierto tipo de proyectos que es mi alcance. Supongamos que yo trabajo en una empresa de manufactura, pero mis proyectos son en el área de TI. Ok, perfecto, pero yo soy de la PMO.
y la PMO ve todos los proyectos. Como el alcance del proyecto del TFG está sobre los proyectos de TI, entonces yo digo, bueno, primera instancia, tengo que trabajar con mi grupo poblacional PMO de los diferentes directores que en este momento han tenido a cargo proyectos de TI. Listo, ese es mi primer grupo poblacional. No sé, digamos que de los 20, solo 15. Ok, de esos 20 total, saqué 15 que sí trabajan con eso. De esos 15, tal vez 5 o 6, no sé, son de la India, porque es una transnacional, o están en otro uso horario como a 15 horas de acá, y va a ser muy difícil. Un momentito, pero ya después. Ahora sí, y continuamos. Ok, entonces le decía que puede ser que yo ya saqué de esos 20, 15, pero todavía usted como la investigadora dice, bueno, pero es que también 15, 6 de esos son de la India, otros 3 son de allá de Japón, un uso horario donde va a ser muy complicado, y entonces por un tema de conveniencia, también de los que están más cercanos por uso horario, entonces de esos 15 saco esos, no sé, 6, 7 y me quedo con 8. Esos son criterios válidos. Ok, ahora va la otra parte, para terminar de completar. Pero estos proyectos de TI no solamente en los gestores, porque yo como PMO, estos gestores tienen que relacionarse con los departamentos de TI o con un departamento de TI. Entonces, en el departamento de TI hay personal que ejecuta los proyectos. Entonces, yo no me puedo quedar solo con la visión de los gestores, sino que también yo debería ver la visión de esos sujetos que están en esos departamentos, porque me pueden aportar algunos criterios. Y eso normalmente pasa. A veces queda, es que es el área técnica, ese no hay que preguntarle nada. No. El área técnica puede ser que nos dé algunos elementos porque ellos son los que ejecutan el proyecto. ¿Ven? Y como ellos son los que ejecutan el proyecto, entonces nos sirve porque son parte del equipo de proyecto. Entonces ahí es donde, Isabel, es donde vos tenés que definir si es solamente realmente tu departamento o hay otros actores a los cuales les debo consultar. Y supongamos que estamos trabajando sobre estos departamentos que son de TI y adicionalmente tengo algunos elementos de proyectos que tienen que ver con estrategia. Entonces ahí sería conveniente, si yo puedo entrevistar a gerentes sobre la estrategia, porque puede ser algo relacionado al proyecto, cuántos gerentes tengo o si es el director del departamento y a ese lo puedo seccionar como un grupo diferente. ¿Me seguiste la línea? Sí, profe, Ujú. entendido, más bien, muchas gracias. Ok, entonces ven, a como puede ser, y ahí va el otro escenario, que sí, el departamento es solo. Y estoy hablando de lo que yo hago solo, porque por ejemplo, me ha tocado casos donde me dicen, bueno, si bien es cierto, la empresa tiene una PMO, yo estoy en un departamento donde
son los proyectos, y yo lo delimito a los proyectos que yo tengo que gestionar, pero que la PMO no participa. Y son proyectos propios de mi área. Por ejemplo, sobre todo departamentos de mantenimiento. Sí, mantenimiento hace proyectos. Alguien dirá, pero ¿cómo? Mantenimiento, sí, claro. Por ejemplo, en la parte electromecánica, si toca cambiar todo un grupo electrónico, eso es un proyectazo. Es un proyecto. Pero ese se hace cargo únicamente del área electromecánica. Nada más. Pero tal vez no lo ve la PMO. Entonces ahí precisamente, ahí sí va lo que tal vez decías vos, Isabel. Y como todo está relacionado únicamente al departamento y no tengo actores aparte, entonces ahí es donde, ¿cómo se llama? Eh, ahí es donde, este, te puedes enfocar únicamente en tu departamento. Igual, pudiendo seccionar ya sea perfiles o pudiendo establecer algún grupo, diferencias de grupos poblacionales para que no sea una única aplicación de una herramienta, sino para que tengamos perspectivas. Porque cuando veamos la parte de procesamiento se van a dar cuenta que hay una técnica que se llama triangulación, que incluye precisamente eso. La triangulación es ver desde diferentes ángulos, tal vez información sobre el mismo elemento y con eso tomar decisiones. ¿Ven? Entonces, en la parte de muestreo, precisamente es mucho al criterio de lo de ustedes, pero como siempre digo, en el documento bien detallado y bien explicado. Si el documento simplemente lo ponen como en dos renglones, sí, es que el grupo son 20 y escogí 10 y ya está, y son los gestores y no explican las razones de qué tipo de información, bajo qué criterio, cómo lo establecieron y demás, entonces ahí es donde vamos a precisamente a fallar en esa definición. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas, consultas sobre esta parte que tiene que ver con sujetos? De mi parte. Todo muy... Profe, Ajá, digamos, como en mi caso, por ejemplo, yo también, bueno, porque habla un poco sobre los beneficios, y verdad, o por los resultados esperados y también ajá. sobre los usuarios, entonces yo podría, digamos, como hacer entrevistas a los usuarios para ver su perspectiva. Aló. Sí, ¿quién está hablando? Estaba oyendo a Cintia, creo, ¿verdad? Y después escuché un hola, ¿me Eh, escucha? Ok, sigue, Cintia. digamos, por ejemplo, en este caso, bueno, en mi caso, digamos, a los oficiales que son usuarios finales del proyecto, ¿verdad? De las delegaciones, por ejemplo. Ujú, ujú. Ok, Entonces, ahí sí, el caso tuyo puede ser un poco más complejo, pero ahí es donde viene un tema que puedes jugar con ciertas cosas. Y consejo mío, ¿verdad? Ok, ahí el tema es este. Claro, como vos trabajas con un tema y todo el mundo está distribuido geográficamente por todo lado, ahí tenés que hacer un análisis previo, por ejemplo, de cuáles son los grupos más relacionados realmente dentro de estos grupos policiales, por ejemplo, cuáles son los más relacionados con el tema de la infraestructura. Si hay como como digamos, normalmente pasa que como a veces tenemos grupos, de esos grupos nos denominan ¿cómo se llaman? Un equipo de trabajo, este, el enlace, como un enlace, ¿verdad? Por lo general trabajan así o no. ujú, sí. Ok, entonces, estos equipos de proyecto que son enlaces, podría ser los que realmente vos te enfoques, porque no te vas a enfocar, por ejemplo, en la población ya propiamente de la fuerza como tal, de los diferentes grupos, porque si no, imagínate, jamás vas a llegarle a una población de todos los policías del país. Y además, los policías ya propiamente del país no están tan metidos en el proyecto porque al final van a ser usuarios finales. Pudiera ser, pero es que como no estamos levantando requerimientos de cada construcción o de cada infraestructura, si fuera un proyecto específicamente sobre requerimientos de infraestructura, ahí sí sería bueno preguntarles a ellos para ver si estamos cumpliendo con todos los requerimientos. Pero en el caso tuyo, por el tiempo que tenemos, en realidad habría que enfocarse más en los grupos de enlace, que me imagino que cada cuerpo policial tiene su grupo de enlace. No sé. Estoy sugiriendo cosas, ¿verdad? Si Ujú, ese, sí, así es. y ese grupo de enlace me imagino que tiene un coordinador, ¿o no? Sí, Sí. sí. Entonces, tu grupo meta por ahí sería el perfil de los coordinadores, que son los que representan al usuario final.
Entonces ahí tenés un grupo poblacional. Que eso te reduce a, ¿qué? Como 7, 8 personas, 9. 7 sería, si digamos, pensando uno por programa. Exactamente, uno por programa, 7, y ya con eso, porque para eso se les llama representantes, se supone. No voy a hacer comentarios de lo del Estado, pero vos y yo sabemos lo que pasa. El Ujú. dicho que dice, ¿cómo es? El que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Pero bueno, Sí, entonces, entonces sí, sí. no voy a entrar en esas disyuntivas, pero pongámosle este tema. Ya te reduce a Ajá. 7. Y esos 7, por sus características, por su puesto y por su responsabilidad, ya te representa el resto del grupo poblacional, que significa la representación de los usuarios finales de eso. Entonces ya ahí tenés 7. Ujú. Y por el otro lado, tenés los compañeros que se dedican al grupo de infraestructura realmente a desarrollarlo, que son los profesionales, y ahí tenés, no sé, 2 o 3 personas más. Listo. Ujú, Otro ujú. grupo que pueden inferir ahí, dependiendo de hasta dónde te dé el carnet, usando términos populares de la parte del público, es cuáles son las jefaturas a las cuales le tengo que preguntar. Ya no eso es de grupos de enlace, me refiero a jefatura tal vez del departamento o alguna otra jefatura que quiera tener relación con respecto al proyecto. ¿Ves? Ujú, ujú. No te Sí, diría digamos, que metas a la población en general porque ahí ya no te hace falta. profe, digamos, por ejemplo, en Ujú. mi caso, ¿verdad? Como bueno, yo en mi proyecto comentaba que por el tipo de infraestructura, o sea, se podría dividir como en 4 grupos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí, por decirlo así, en 4 encargados de cada grupo, o sea, uno de cada También. grupo. También puedo entrar por ahí, ¿verdad? También puede ser por ahí. Ahí que es Ujú, el tema, reducir a algo que sea manejable, pero con buen criterio ujú. y bien fundamentado. ¿Viste? Ajá. ¿Ves? Entonces, es Sí. lo mismo, para todos es el mismo consejo, es tener un criterio bien fundamentado y un criterio que permita entonces reducir a los elementos, digamos, principales, que les permita, eso sí, recolectar toda la información necesaria, porque eso sí, tiene que cubrir a toda la información y que además sea manejable para ustedes. Jamás vamos a pedir un esfuerzo que ustedes no puedan manejar. Entonces, de ahí no vamos a pedir jamás que trabajen, no sé, con 3.000, 4.000 personas porque no les va a dar. El rango del proyecto no va para eso. Y en un caso como el de Cintia, es que está muy, bueno, yo digo muy fácil, pero es que está, o sea, se entiende claramente que cuando hay una responsabilidad de por medio de alguien que el nombre es responsable de un tema como estos, grupos de enlace, que por ahí le fui llegando, y se supone que ellos deben de manejar toda la información hacia su grupo o, como decís vos, hacia su tipo de infraestructura. Y de ahí no, de ahí se supone que ya por un tema normativo de posicionamiento, de nombramiento, ellos deben de saber. Se supone, pero ese es tu criterio como investigador en este momento, porque no tenés otro criterio para irlo definiendo la metodología. Entonces, iniciamos por ahí. ¿Qué pasa? Si en el proceso, obviamente, de estos 4 encargados te van a decir, no, mejor comunicar con tal, bueno, se modifica un poco la reacción para después ya en la versión final, si tengamos ajustada toda esta población a realmente a quiénes fueron a los que se le consultó y bajo qué criterio. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Con todo gusto. Gabriela. Profe, en el caso mío, Ujú. que es una investigación sobre la gestión de beneficios, ¿a quién? Ok, Ujú. entendamos primero, lo tuyo sí está relacionado con beneficio, pero no es una investigación de beneficios, es resolver el problema que tenías, ¿verdad? Que es sobre Ajá, estos proyectos. Ok. En el caso tuyo, que tiene que ver con la caja, vos estás en oficinas centrales, ¿verdad? sí, pi. Ok, es toda la dirección de planificación. Bueno, entonces, primero que todo, hay que entender cuál es el grupo clave que está relacionado con estos proyectos de lista de espera, ¿cierto? Entonces, de Ujú. ahí sale tu primer grupo poblacional, ese grupo cabeza, que no sé si serán 2, 3 personas o la oficina completa de planificación o si la oficina se lo asignaron específicamente a un grupo de trabajo. Bueno, ese es tu primer grupo, ¿verdad? Porque ellos son los encargados de gestionar y pueden tener una visión. Sí, sí, y si vos estás incluida, obviamente se mete como una investigadora, pero con una visión de tercero, tratando de separar un poco lo que ya conoces, pero poniéndose en la posición de investigadora, pero incorporando también a los demás del grupo. Ok, luego eso. Como esto viene de un proceso también de formulación asociado a lo que las diferentes áreas dicen,
pudiera hacerse un estudio seccionando, y tal vez en el caso tuyo sí pudiera ser tal vez alguna muestra representativa, considerando o bajo un análisis previo de cuáles son las áreas más críticas en este momento del tema de listas de espera, ¿verdad? Entonces, asociado a eso, podrías preguntar a esas áreas más críticas, que puede ser tal vez sacar una lista de 10, entonces a los 10 encargados de esas áreas de salud, y ese sería tu segundo grupo poblacional, porque Ok, son las áreas más críticas. ¿Ves? Puede sacarse ok. por un único parámetro que es la cantidad de citas atrasadas. Ni siquiera te diría que te pongas a separarlo por el tema de que si es ontología, que si es medicina general, que si es oncología, que si es ginecología, ni siquiera tal vez por especialidad, porque si te pones por especialidad, otro tema, ¿verdad? Y ahí más complicado. Y puede haber un tercer grupo dependiendo del acceso que vos tengas o los contactos que esté relacionado tal vez a hospitales grandes. Porque las áreas de salud, no todas las áreas de salud tienen hospitales grandes, ¿o sí? O las áreas de salud están divididas por un hospital grande, ¿no, verdad? No, No. los hospitales grandes son, Sí, o los sea, la cabeceras gerencia, y el México, el San Juan de Dios, que yo no sé si ellos trabajan como un poco diferente, ¿verdad? Es como ellos son uno, en sí son uno. sí son uno, lo que pasa es que tiene hospitales a los que, hospitales y áreas que le refieren a ellos. Ok, ese es el tema. Entonces, pero considerando que los hospitales, por su naturaleza, a su vez, tienen ¿cómo se llama? Un cierto comportamiento distinto con las listas de espera. Porque, por ejemplo, si un área de salud no tiene electrocardiograma y lo dirigen directamente al hospital, lo que el área de salud no atendió, lo atiende el hospital y a quien se le hace la lista de espera es al hospital. ¿Ves? Ajá, Eso es lo que yo digo. el que presta el servicio es el que se le hace la lista. Exactamente. Ah, bueno, ese era el punto. A eso me refería. Entonces, el tercer grupo puede ser también el de los hospitales por ser un elemento crítico que estaría visto como fuera de las áreas de salud. No sé, por ahí puedes tener unas tres. Ahora, los hospitales igual, si hay algún contacto para ingresar a algunos de estos. Porque en el caso tuyo, el análisis que yo veo o la información que se procura a ellos es establecer en cuáles son los requisitos que después deben de considerar los proyectos, que es lo que no nos está gestionando, y también conocer de ellos cuáles son los beneficios que esperan de estos proyectos, si es creación de infraestructura, si es aumento de campo de especialidades, si es un tema también de mejora de imagen, no sé, que ellos digan también qué beneficios ven para visualizarlos desde el punto de vista de lo que vos querés lograr, ves, con la solución que querés hacer. Pero vea que también usted empieza de una población que ahorita pudiera haber sido muy grande, pero en realidad al final sus proyectos terminan siendo con poblaciones de máximo 15, 20 personas, Ok, porque igual se vuelve inmanejable más de 20 personas. O sea, yo considero que, por ejemplo, uno puede mandar una encuesta tal vez a los directores, si ellos tienen acercamiento, puede manejarse con una encuesta, sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que a veces una encuesta con preguntas muy cerradas no te va a permitir recoger la información que sí sería más rico que tal vez hacerle a 5 directores que sí me dan tiempo y hacerles una entrevista un poquito más completa para analizar algunos puntos de ¿cómo se llama? A profundidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso es parte de lo sí, que tienen que valorar. Pero sí les digo yo, igual, si alguno quiere hacer una encuesta, porque yo sí se la quiero hacer a las 50 personas, porque mi empresa es muy colaborativa y los 50 sé que me van a contestar, dele, háganlo, no hay ningún problema. A mí lo que me da miedo, y es la parte ya más práctica y no teórica, porque sí, la teoría es muy bonito, ¿verdad? Poner que todo el mundo le va a contestar, pero eso es mentira. Porque si la cultura no es así y embarcarlos a decir, no, es que ustedes tienen que sacar la respuesta a las 50 personas. Mentira. Además, hay que pensar en la cantidad de procesamiento de información que después tienen que hacer. Entonces, imagínense que un muchacho una vez decía, profe, yo voy a aplicarle madurez y somos 30 personas. Y yo, madurez, ¿cuál modelo? No me acuerdo si de Harold Kellner o el OPM3, que hay unos como más de 70 preguntas y 80 preguntas. A casi 20 personas, 30. Y le digo yo, ¿está seguro? Sí, sí, sí. Le digo, ¿usted ha pensado la cantidad de información que tiene que procesar? Pues estamos hablando de 80 preguntas por 30 personas. O sea, cada pregunta en total, estamos hablando más de 240, digamos, datos. O sea, por cada pregunta yo tengo que poner 30 datos, o sea, 80 por 30. Mentira. 2.400 datos hay que procesar.
O son muy buenos manejando datos estadísticos, que ojalá así sea, o se va a hacer un arroz con mango. Y eso fue lo que le digo. Si no termina gastando mucho tiempo del proyecto en procesar un dato que tal vez ese dato con una muestra más pequeña y haciendo un buen análisis a profundidad le va a servir. Y además, le decía yo, ¿y cuál es el resultado? De darme cuenta si la madurez está bajo y medio. Y le digo yo, ¿y qué va a significar una madurez bajo o una madurez media? ¿Qué le significa a usted a nivel específico de su empresa? De no, que está bajo. Y le digo, ¿y qué significa bajo? Y profe, bajo lo que dice el modelo, bajo es, bueno, que casi no tiene nada. Y le digo, sí, sí, pero ese casi no tiene nada, que es exactamente lo que tendrías que trabajar. Eso no te lo da la herramienta de madurez. Entonces, ven, ahí es donde también hay que procesar un poco el esfuerzo, porque no es solamente aplicar la herramienta, pues viene el tema de procesar información. Entonces ahí es donde es bueno que ustedes vayan separando y no sea tal vez una muestra tan grande, pero sí la que les dé la mejor información posible. Isabel. Profe, una pregunta, ¿y qué pasa? Bueno, no sé si eso se puede poner como en las limitaciones, puede ser una limitación que uno puede explicar de qué pasa con el sesgo, o sea, qué pasa que uno le hace la entrevista a personas y de esas personas siempre hay alguien como que no, todo está bien, yo no digo que nada esté mal o yo voy a poner que todo está perfecto y uno sabe que tal vez no. Ya, es que por eso Entonces, es eso que ahí hay una aplicación, Isabel, de otras herramientas, que era lo que te decía de triangulación. Porque vamos a ver, y era lo que yo siempre les he dicho, vean, si ustedes van en algunos tipos de culturas de empresas que no son tan abiertas, sucede que si yo le digo al jefe, ¿cómo estamos? El jefe, ¿qué va a decir? Bien, yo no puedo decir que esté mal. O sea, vamos a ver, lo voy a poner muy simple. Si ustedes le llegan a preguntar al presidente de la República cómo está el país, ¿qué va a decir? Estamos bien. Si ustedes le llegan a preguntar a un político de la oposición, ¿qué les va a decir? No, el país está mal. ¿Por qué? Porque esos son sesgos. Y esos sesgos van a existir, estamos de acuerdo. Pero ahí es donde viene, Isabel, la combinación y la forma en cómo se estructuren las herramientas para sacar la información de X o Z manera. Y poder después tener diferentes perspectivas para que después vos, usando la triangulación, más tu conocimiento que es objetivo propio, poder construir entonces un buen discurso y análisis que nos lleve a los elementos puntuales. Ahora, las preguntas normalmente de un cuestionario no son para preguntar si estoy bien o mal. Por ejemplo, yo le pregunto al gerente, no sé, en los últimos años las metas, ¿en qué temas sí se han cumplido y en qué temas usted considera que no se han cumplido? Bueno, mira, se ha cumplido en elementos así, 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 pero yo considero que es que no se está considerando elementos como este y este. No me está diciendo si está bien o mal, me está dando puntos de mejora. Por eso también el tipo de forma en que yo establezco preguntas, que ahora lo vemos con la parte de herramientas, es muy importante. Pero a su vez, puede ser que me tope alguna persona que vuelva a lo mismo. Yo le decía a un estudiante que a veces pasa esto. Yo determino que este perfil de este grupo poblacional es un perfil que conoce poco de gestión de proyectos. Entonces, mi herramienta, porque lo que me interesa es conocer de ellos su perspectiva operativa de cómo han venido haciendo las cosas, no tiene que enfocarse en usar lenguaje técnico, porque entonces yo mismo estoy provocando un sesgo. Es como que ustedes al maestro de obras, por ejemplo, le vengan a decir, mira, ¿y cómo calculó la resistencia de la pared con respecto a los vientos que vienen del noreste a tanta velocidad? El maestro de obras le va a decir, ¿y eso a mí qué? Eso es del ingeniero. Entonces, es lo mismo a nivel yo de proyectos. Si tengo un grupo que sí los han puesto a gestionar proyectos, pero no tiene el conocimiento propiamente, yo no puedo hacer elementos o preguntas que van a sobrepasar su manejo de conceptos técnicos, porque me van a dar una respuesta que va a ser una respuesta sesgada. Pero entonces ahí va la pregunta para ver si me vas comprendiendo, Israel. ¿De quién es el sesgo? ¿De las personas o de mí como investigador? Como se hace la entrevista. Ujú. Exactamente, ese es el punto. Entonces, la limitación, ahí sí te digo una cosa, la limitación no es el tema de sesgo. La limitación que sí podemos poner es que el proyecto o hay una limitación a nivel de acceso a ciertos grupos poblacionales que bajo ciertos criterios finalmente no serán tomados en cuenta por X, Y o Z razón y por lo tanto se contará únicamente con la información de cierto grupo que si bien
cumple para todo, pero también limita tal vez tener otra perspectiva. Nada más. Eso sí podría ser una limitación que yo recomendaría todavía no poner, porque esa es una recomendación que saldrá en el camino. Otra limitación es que tal vez inicialmente se planteó que se podía consultar hasta 100 personas, pero por diferentes razones, tiempo de disponibilidad de los sujetos, únicamente se pudo terminar consultando a 20 o 30 personas. Entonces eso termina siendo una limitación, pero eso no significa que aunque usted haya planeado 100 y terminó con 30, no pueda hacer el proyecto. Estamos claros con eso, porque yo no quiero que el día de mañana ustedes digan, es que no me han respondido, es que ando detrás, tengo 30, pero me faltan 70, y hasta que suban frío. No, no, ya con 20 o 30 pueden comenzar. Ahí se pondrá la limitación propiamente. ¿Ve? Porque para eso hay otras herramientas y otras técnicas que pueden aplicar. Entendido, profe. ¿Listo? Paulina. Profe, perdón, sí, no me escucho Ujú, bien, es que estoy con el teléfono, pero tengo una duda. Digamos, claro yo que sí. tengo el cargo totalmente opuesto a las compañeras y es que la empresa consta de 7 personas y es básicamente una junta directiva, es decir, el A los 7. involucramiento en los proyectos es de una persona, digamos. Entonces, Vos. lo, ajá, digamos, no, yo no, porque yo soy externa, sería una Ok, única persona que es el director de la compañía. Entonces, ¿ahí qué criterios ok. usaría para decir, bueno, al final todo el conocimiento la tiene esa persona? No, está bien. Esa persona es tu eje central. Estamos de acuerdo. Pero las otras 7 que conforman la junta directiva, sería importante preguntarles en función de qué resultados esperan de los proyectos, no tanto el ambiente técnico de realización, sino su ambiente técnico, digamos, de qué elementos esperarían ver ellos, por ejemplo, que cuando alguien les llega a presentar cómo avanza el proyecto y demás, entonces qué indicadores son los que más les gusta a ellos, porque ves, ellos te pueden dar también elementos que el mismo director en este momento no ha preguntado, no le han dicho claramente y que no orienta por eso la gestión a esos elementos. Entonces, desde el punto de vista de un grupo que toma decisiones, yo lo que aplico son elementos para esa toma de decisiones. O sea, cuál es la toma de decisiones en función de los proyectos. Y por el otro lado, a este elemento técnico, entonces le hago las consultas debidas. En un caso como el suyo, para reforzar un poco ya en la parte donde haga tal vez un estudio externo, pudiera incluir, si es posible, por contactos, a algunos personeros de otras empresas similares para ver también ellos desde el punto de vista afuera qué hacen normalmente y ustedes pues puedan integrar a su solución. Entonces con eso se soluciona un poco el tema de que estaríamos trabajando con Zoila, ¿verdad? Porque esta persona termina siendo Zoila. Zoila y el palo de la lora. Ok, Las dos cosas. Entonces, ok, perfecto. ahora, no sé si la empresa, digamos, aunque él sea la única persona, me imagino que a veces tiene grupos técnicos que son como contratistas. No, es que es un voluntario, es una ONG, Ah, entonces sí, son lo de la ONG, voluntariados. cierto. Exacto. Sí, sí, ya te entendí. Y ese era, sí, es aquel tema del proyecto, el único que han hecho este tipo y no están ni para dónde, que no tiene el conocimiento para Ah, construir eso. Ujú, ya me acordé. exactamente. Sí, no, Ujú, entonces, ujú. la ONG sería, vamos a ver, ya ahora sí, el caso tuyo sería más bien, los 7, los requerimientos que ellos esperan de ese proyecto, porque entonces ellos son requerimientos, y para tomas de decisiones, y para saber qué es lo que ellos ocuparían saber para ir satisfechos con sabiendo cómo va el avance del proyecto. Esa es la información de los 7 grandes, de los jefes. Y la persona que está a cargo, entonces sí, hacemos preguntas más específicas sobre tal vez un poco el historial de proyectos, qué han usado anteriormente, en qué se ha enfocado, este proyecto qué visualiza que debe enfocarse, qué elementos considera que son los que él debe llevar o la persona o si o ella debe llevar para poder obtener los resultados que se esperan, qué espera también, digamos, qué ocuparía para sentirse cómodo llevando a cabo el proyecto. Y por otro lado, tal vez hay contactos con otras ONGs y pudiera consultarse esas otras ONG cómo trabajan ellos a nivel de los proyectos para que después lo incorpores. Entonces, por ahí pueden andar tus 3 grupos poblacionales. Ok, profe, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguien más con duda, consulta? Ok, Profe, yo, Daniela, dime, sí, dime. bueno, en mi caso, profe, que sería, es el proyecto que estaba retrasado, ¿se acuerda? Ajá, sí. En este caso, yo tendría involucrado, digamos, al gerente del área, que es la persona que está queriendo que el proyecto avance, ¿verdad? Al Ajá. grupo
al grupo que lo está haciendo o que quieren Ajá, hacerlo exacto. y yo creo que nada más, ¿verdad? Es que eso es lo que estoy como confundida. Más o menos ahí, es que digamos, en los proyectos que son de, así, que son para solucionar un proyecto específico y terminar construyendo un plan de gestión, lo primordial es tener un Ajá, grupo que me dé requerimientos. ajá, Otro grupo que es el hacedor del proyecto, el que sabe por qué se ha atrasado, por qué voy mal, o por ejemplo, como en el caso de la compañera, qué es lo que visualizo que ocupo del proyecto. Puede haber un tercer grupo que esté relacionado con los que van a ser los usuarios finales del proyecto, que también ellos pueden tener elementos de requerimiento. Es que en este caso, o estos proyectos únicos que terminan con un plan de gestión, casi todos los sujetos de información por sus grupos poblacionales que van a dar perspectivas distintas tienen un único objetivo dentro del proyecto: obtener requerimientos para el proyecto. ajá. Entonces tengo los requerimientos gerenciales de las metas que espero cumplir, pero a veces tengo el otro modelo por abajo que es los usuarios que van a hacer uso de ese elemento y entonces van a darme requerimientos de uso. Y después está en el grupo intermedio a los que les llueven las balas de arriba o de abajo, porque ellos son Ajá. los que tienen que cumplir con esas expectativas. Entonces ellos también tienen su pensamiento y su perspectiva de lo que sería el proyecto. Por lo general los proyectos de ese tipo tienen esos tres grupos poblacionales así. Y Ah, ahí ok. lo ideal es conseguir sujetos de cada de estos grupos, porque el fin último es conseguir un buen grupo de requerimientos que te ayude a plantear un correcto alcance y bajo ese correcto alcance y determinar características del proyecto, irme orientado hacia marcos de buenas prácticas y ver si esos marcos que puedo integrar para después construir un buen plan de gestión que ellos puedan utilizar. Ujú, sí, ¿Ves? entendí. Por eso normalmente esos son los tres grupos poblacionales que se usan. Ok, entendido. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda en la parte de sujetos y fuentes? Ninguna. Ahora, pasemos a la parte de fuentes. En la parte de fuentes no hablamos de personas, hablamos de elementos, documentos, objetos. eh, Aquí pongamos en términos generales documentos, pero no son en sí documentos. O sea, todo aquel elemento que yo pueda darle una referencia es que yo puedo llamarle una fuente de información, pero no son personas. Y por aquello, aquí yo a veces tengo divergencia con algunos profesores porque me ponen como fuente la entrevista a las personas. No, las personas son sujetos. El resultado de la entrevista es un producto de la aplicación de una técnica, pero no es la fuente. La fuente nos referimos aquí a elementos tipo documentales, que no importa si son físicos, digitales, lógicos o como lo quieran ver, pero la idea es que sean elementos de donde yo saco información, pero no relacionado a personas. O sea, no relacionado a una técnica que incluya el poner una persona. Son aquellos elementos de donde tengo información desde una revisión bibliográfica o desde una revisión documental. Ahora, lo que pasa con las fuentes, que es la sección 3.3, es que ustedes la van a trabajar en dos formas. Más bien, las van a clasificar de dos maneras: como fuentes primarias o como fuentes secundarias. Las fuentes primarias, como tal, son fuentes que o tienen información demasiado directa para el proyecto, o sea, que es algo que yo no puedo dejar de utilizar, o son fuentes que podemos hablar que no han tenido un proceso de validación como tal, sino que son de primera mano. Por ejemplo, si yo tengo un artículo sobre una encuesta específica que me hace un análisis de esa situación, eso es una fuente primaria. Si yo tengo una documentación de la empresa propiamente, porque yo no ocupo ir a validar eso fuera, sino que eso es la documentación que la empresa maneja sobre X o Z cosa relacionada al proyecto y sobre esos resultados hay que trabajar, eso es primario. Entonces, cuando hablamos de fuentes primarias, están relacionadas a que sean fuentes con información de primera mano. O sea, no es que fue el análisis del análisis del análisis, sino que es el análisis puro. Por ejemplo, si yo me voy a un documento como el informe de la Nación,
digo, el informe, bueno, sí, el informe de la Nación o el mismo informe de la educación, considéralo como una fuente primaria porque ellos están aplicando técnicas de investigación para obtener la información que queda en ese documento. Entonces, no son datos validados internacionalmente que yo tuve que ir a hacer referencia aquí o allá, no. Son una investigación que me genera información de primera mano. Los informes que realiza, por ejemplo, el INEC son informes de primera mano, porque son investigaciones que el propio INEC hace. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como fuente primaria. Pero adicionalmente, nosotros le incluimos también considerar que sea información relevante para el proyecto. ¿Y a qué me llamo con relevante? Por ejemplo, es relevante para ustedes, como los casos de las compañeras de Daniela y de Paulina, quiero decir, Paulina, que tienen que ver con un proyecto, revisar la documentación que tenga la empresa, ojalá que tenga, porque no voy a decir que siempre van a tener, que haya sido la base para la toma de decisión de que ese proyecto hay que llevarlo a cabo, y adicionalmente, llevarlo a cabo, y adicionalmente, información que me permita ver, por ejemplo, el estado del proyecto. Entonces, esa documentación propia de la empresa, esa información que sí o sí deben de tener, bueno, si la tiene la empresa. Ahora, no es válido, por ejemplo, que en el proyecto después digan, ah, sí, la empresa tiene informes, pero yo no los revisé, no los consideré relevantes. Perdón, ¿cómo no lo considero relevante? ¿Cómo no va a considerar, por ejemplo, si usted me dice que un proyecto va en atraso, no lo considero relevante valorar qué fue lo que ha venido pasando? Porque si no puede cometer el mismo error. O un estudiante que una vez, y yo ya se los había comentado, que cuando presenta el proyecto parece que todo es nuevo y en el análisis nunca se ve que hace un estudio de cómo son las prácticas de la empresa. Se quedó con madurez y nada más dijo que era baja. Entonces, la fuente de información que tenía que ser documentación de la empresa, como puede ser herramientas que usen actualmente para poderlas analizar a profundidad, valorar si hay varios métodos que utilizan y eso, son fuentes primarias para sus proyectos dependiendo del tema. Ahí es donde no es válido quedarse con una herramienta que simplemente te va a declarar un elemento o como decir, un tipo de perspectiva bajo, media o así, no es válido. ¿Ven? Y las fuentes secundarias es o fuentes que su información es complementaria para el proyecto, o sea, no es tan relevante, pero sí es importante, pero no tanto como la fuente primaria, o fuentes de información que ya han venido siendo validadas, porque son estudios basados en otros estudios y lo que hacen son como revisiones, digamos, de casos y demás, y entonces van haciendo como una literatura que además ha sido validada hasta por pares. O sea, ya es todo un proceso un poco más amplio, un poco más, digamos que formal, pero no podemos decir que es una investigación de primera mano, sino más en función, precisamente que ha venido una validación o en función de otros estudios. Digamos, los marcos de buenas prácticas en algunos casos les puede servir como primaria y en otros puede ser secundaria. Puede presentar las dos características, porque en algunos casos, si por ejemplo yo lo que hago es un estudio de varios marcos y obtengo de uno una cosa, el otro otro y otro el otro, son muy complementarios, sí son necesarios, pero son más como secundarios porque mi enfoque principal no es uno solo, son varios. Y entonces es más una información relacional que una verdadera información específica, digamos, que yo voy a ocupar para el proyecto. Entonces, lo que son fuentes primarias y secundarias, la idea dentro del documento es lo mismo que en la parte de sujetos. Es que ustedes hagan una prosa explicativa de cuáles son sus fuentes de información primaria y cuáles son sus fuentes de información secundaria. Trabajando ya sea un listado, pero sobre todo tratando de describir los criterios que los han llevado a determinar que algo es secundario o que algo es primario para el proyecto. Y aquí pasa lo mismo que en otros casos. No es lo mismo para Fabiana que para Daniela, que para Ana María, que para Mauricio. No es lo mismo, aunque sea la misma fuente, la perspectiva de uso dentro de cada proyecto es distinto. Y eso es lo que va a determinar si son primarias o secundarias.
Y eso es lo que cada uno tiene primero que analizar. Y a partir de ese análisis construir la sección dando una prosa muy, bueno, no tan amplia, pero sí bastante un poco descriptiva para entender el criterio con el cual quedó clasificado como primario y secundario y dar ejemplos de qué sería, no la lista completa. En el caso de nosotros sí no pedimos la lista completa, porque hacer la lista completa sería agarrar la bibliografía completa y casi que pasarla aquí para decir cuál es primario y secundario, lo cual tampoco hace mucho sentido, porque para eso está la bibliografía. Entonces, en esta sección lo que se hace es una ejemplificación de estos elementos de primario y secundario para dar una noción de cuál es el criterio de ustedes como investigadores para esa clasificación. Pueden usar cuadros, pueden usar tablas, pueden usar la prosa, queda a elección libre de ustedes qué es lo que quieren utilizar para definir estas fuentes. Ven, aquí hay un ejemplo, llega hasta fuentes terciarias, pero nosotros no usamos esa clasificación en el proyecto para que no la usen. Nosotros nos quedamos en primarias y secundarias. Algunas recomendaciones finales, sobre todo quedar en primaria y secundario, y recordar que lo que es bueno para el ganso no necesariamente es bueno para la gansa. Entonces significa que cada uno tiene que valorar qué es una fuente primaria o secundaria para su propio proyecto. ¿Dudas, consultas de esta parte? ¿Ninguna? ¿No hay Profe, dudas? Ajá. bueno, no sé, no sé si preguntárselo ya. Es que usted mencionaba que los que íbamos a utilizar métodos de madurez, para que existen, hay varias formas de aplicar madurez. Ujú. Si yo aplico solo una, sería solamente, y no sé cuántas fuentes tendríamos que tener. No, si O, es, o sea, vamos a ver, usted puede aplicar madurez un modelo, porque no vas a aplicar 2 o 3 modelos, eso sería una locura. O sea, ok, usted se decanta y tiene que hacer un análisis para determinar cuál es el mejor modelo que le sirve, pero lo que digo es que el resultado no puede ser solo madurez. Usted tiene que implicar algún otro elemento o herramienta que le permita ahora sí, que por ejemplo, que el día de mañana me toca a mí, Roberto Santamaría, leer el trabajo de Fabiana. Yo a Fabiana le interrogo y le digo, ¿qué significa que su empresa sea baja en procesos comunes? ¿Qué significa esa madurez para Fabiana en procesos comunes? Y no que me diga, es que eso fue lo que dio la herramienta. Porque el bajo puede ser distinto dependiendo de quién conteste, porque las preguntas, precisamente de madurez, las va a contestar personal de ahí. Entonces viene a ser lo que más o menos Isabel preguntó ahora, pero puede haber un sesgo, claro. Si yo le doy esa herramienta a que la contesten las personas que no saben, yo no sé la respuesta necesariamente que van a esperar. Ahora, va la pregunta, ¿es necesariamente obligatorio realmente aplicar madurez o me sirve más preguntar otro tipo de herramienta? Porque yo ya sé que la empresa de todas maneras su madurez va a ser baja, en el sentido de que es una empresa que no tiene nada. Entonces, vale la pena preguntarle algo que yo ya sé. de ¿Ven? ahí, o sea, en mi caso es muy parecido, ¿verdad? Tal vez Ujú. en este momento no somos, a nivel de madurez no estamos tan altos, y yo ya sé cuáles son nuestras problemáticas, entonces ya sé cuáles podrían ser las posibles respuestas. Exactamente, entonces mejor aplicar otro tipo de herramienta, porque yo no sé, ya para otros cursos tal vez aplicar madurez, te puedes traer el resultado, pero yo por tiempo no aplicaría madurez si usted ya conoce más o menos por dónde anda el asunto. Entonces mejor preparo un banco de herramientas y preguntas que me van a generar una información un poco más a profundidad de los elementos y entonces me va a dar más material que trabajar que simplemente tabular datos para darme cuenta si está en bajo, en alto o en medio. Ujú. ¿Ves? Eso es una decisión que ustedes van a tomar. En algún caso puede ser, porque yo sé que no todos han aplicado maduras en la empresa tal vez ya venga trabajando algunas cosas, pero yo realmente lo ocupo como para cerciorarme por dónde ando. Bueno, apliqué madurez, perfecto, ya me dio un resultado, no sé, intermedio, pero ahora sí, yo preparo a partir de esas respuestas otro banco de herramientas propias mías, donde ya propiamente sobre los elementos críticos que me salieron de madurez, hago preguntas específicas para profundizar en esos elementos que son los que me van a arrojar principalmente las oportunidades de mejora. Y entonces con esas oportunidades de mejora es donde después yo ya me voy a marcos de referencia para ver cómo cubro esas brechas, porque lo otro que sí me resultó positivo son cosas que estoy haciendo bien. Entonces lo que estoy haciendo bien
lo combino con las oportunidades de mejora, donde yo comienzo a tomar elementos que puedo traer y después hago una combinación de ambas cosas y ahí sale mi solución. ¿Ves? Pero en un caso como ese, ahí puede ser que se aplique madurez, porque yo sé que algo tengo, pero no estoy tan claro todavía de ese algo tengo, hasta dónde más o menos me lleva a un cierto nivel de estandarización o de otra manera. ¿Me voy a entender? Sí, sí, ya hay como que sentarse ahorita con mente fría y evaluar, ok, si es necesario, Exacto. no, buscar otra alternativa. Por eso yo les dije, el TFG, bueno, sí tiene un esfuerzo físico, porque al final la parte mental significa físico, ¿verdad? También, un poco. Pero, bueno, yo no les he dicho a ustedes, ¿verdad? Mi esposa es terapeuta física, ¿no? No, pero deme el número, profe. Ya, mi esposa es terapeuta física. Ella está llevando ahorita una especialización que se llama programación neuroinmunología clínica. El tema muy interesante es, yo no sé si ustedes han visto que el desgaste mental a veces es más cansado que el desgaste físico, porque el desgaste mental precisamente es sobre un órgano que es un órgano egoísta. Cuando el cerebro tiene que trabajar por el tamaño y volumen de cerebro que tenemos, la cantidad de energía se enfoca en el cerebro. Y propiamente el cerebro te va a consumir mucha energía de otros órganos y demás, porque cuando estamos en ciertas funciones, nosotros tendemos a pensar una solución. Estamos en un problema, no necesariamente actuamos con la fuerza, actuamos con el cerebro, entonces se consume más energía. ¿A qué me llevo yo? Por eso les decía, el TFG es mucho trabajo mental, porque es mucho analítica de este tipo de cosas en función después de ahorrarme yo energía y esfuerzo. Y eso también para tener menores niveles de estrés. Porque una de las cosas por la cual muchos estudiantes no terminan TFG, y eso lo puedo documentar casi que perfectamente, se llama estrés. Llega un momento donde, por ejemplo, yo tuve en algún momento un estudiante ya a punto de terminar, que solo le faltaba como dar el remate final, entró en un estado de estrés que nunca lo logré ayudarle a controlarlo, pero cada uno queda como reacciona y me dijo, no, definitivamente no lo voy a terminar y ya hace 2 años y no me he vuelto a contactar y no sé en qué terminó, pero me hizo gracia porque está en el momento final y no sé si fue el estrés de pensar en ir a defender o demás, pero se llenó de estrés. Entonces también uno tiene que ir, ¿cómo se llama?, optimizando sus energías en el proceso este. Es importante sentarse a hacer este análisis que te explicaba. ¿Por qué? Porque usted no, si usted se pone en este momento a pensar que tiene que ser madurez y sabemos que son 100 preguntas y no sé cuántas personas, hay que pensar en el esfuerzo después de tabular esa información. Pero entonces hay que analizarlo en función, como diría, metodologías ágiles. ¿Cuál es el valor agregado que me da el aplicar esa específica herramienta? Si el valor agregado es un valor que yo ya conozco, entonces no vale la pena. Mejor preparo otro tipo de herramientas que me profundicen en los puntos específicos y que sea bajo un óptimo recurso y bajo una óptima cantidad de tiempo y que sea dentro del tiempo disponible. Entonces todo es un proceso de planificación. Y en otros casos puede ser importante aplicarlo, pero siempre en función de otras posibles herramientas para terminar de tener todo un ecosistema completo de respuesta. Y por eso les hacía el tema de esto, del desgaste mental, porque al final de este proceso, de lo que viene es un proceso, digamos, aquí y allá, que es de estrés y desgaste mental, que hay que saberlo llevar y optimizar para que finalmente, cuando ustedes ya terminen este proceso, ya liberen esa carga. Entonces eso es para que lo tomen en cuenta. Y vean que muchas de mis recomendaciones están en función de analítica. Analicen, visualicen esto. Por eso que les hacía este ejemplo. Visualicen esta línea, tengámosla clara. Si esta línea la tienen clara como investigación, ahora pasamos a este otro punto. Y esto es puro análisis. Y aquí entonces la tercera columna que va a salir ahora son las herramientas, porque entonces de ahí se va a salir el banco de herramientas que realmente ocupo. Y esto es sentarse a analizarlo, simplemente, o sea, un ratito, una mañana, tal vez un día, 2 días completos, pero es hacer un análisis. Una vez planificado, ya cuando uno arranca, vieran que es muy rápido, pero el principal problema de un TFG normalmente pasa es que no explicamos esto desde esa perspectiva práctica y ya lo que sucede es que el estudiante cree que tiene que ir a aplicar todas las de madurez, todas las encuestas posibles, todas las herramientas posibles, todas las entrevistas posibles y al final de cuentas se termina llenando de tantas cosas que no sabe ni qué hacer.
Entonces, nada más quería que tuvieran esa parte clara. No sé si quieren alguna otra duda en la parte de fuentes. No. No, profe, ¿por qué no? Bueno, de mi parte no. Es información por procesar, profe. Ok, de acuerdo. Y a Entonces, repasar. voy a parar de compartir acá.